Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos haciendo acerca del libro de Miqueas y que está llegando ya a su etapa final. Hoy día vamos a eh, discutir el capítulo 6, el penúltimo capítulo del libro de Miqueas, que trae pasajes muy interesantes. Es que no se pierdan este video, véanlo hasta el final porque hay joyitas que vamos a rescatar hoy día. Pero sin más dilación entonces, vamos al texto, al capítulo 6 del libro de Miqueas. Y vamos a leer desde el versículo 1, claro, y vamos a ir leyendo más o menos por párrafo para ir comentando. Entonces dice así, los primeros dos versículos. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ok, ¿de qué se trata este capítulo entonces? En este capítulo Dios entra en una discusión de, de relacionamiento, va a discutir su relación con Israel. Nos vamos a sentar aquí y vamos a discutir cómo es que anda esta relación entre Dios e Israel. Recordemos que estamos hablando de la época de Isaías. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Estamos en la monarquía de Judá antes del exilio babilónico. Entonces, ¿cómo van las cosas en ese momento? Ahora, recordemos que estamos en la segunda parte del libro de Miqueas, donde hay siempre, aunque puede haber un reto, aunque puede haber una, una posición fuerte condenando los pecados de Judá, eh, en todos estos capítulos hay una, un vislumbre de salvación, hay consuelo también. Se muestra muy claramente la posibilidad de consuelo. Pero ahora se anuncia la discusión. Vamos a sentarnos y hablar claramente. ¿Cómo está la relación entre Dios y el reino de Judá? Versículo 3. Pueblo mío, es Dios el que está hablando. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre y te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Entonces comienza hablando Dios en esta discusión de relacionamiento que se plantea, lo que en Brasil llaman una DR, una discusión de relacionamiento. ¿Eh? Hay una DR entre Dios e Israel y Dios comienza hablando. Y hace la pregunta, bueno, ¿qué he hecho mal yo para que ustedes me abandonen? Ustedes están siguiendo otros dioses, ustedes eh, andan por ahí siguiendo a Baal, otros a Astarte. ¿Qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me son fieles? Y Dios empieza entonces a decir todo lo que Él ha hecho por el pueblo de Israel en general y por Judá en particular. Y los recuerda el episodio central, el episodio fundacional de la historia de Israel, que es la salida de Egipto. La redención, la libertad. Yo les di la libertad. Ustedes eran esclavos en Egipto. Yo les di la libertad. ¿Por qué me tratan así? Y no solamente les di libertad, sino que les coloqué a ustedes dirigentes. Les puse a Moisés, a Aarón y a Miriam. A María, María en castellano, ¿no? Miriam en hebreo.
porque, o sea, yo les di a ellos y ellos tenían espíritu de profecía. Ellos eran profetas. Moisés, Aarón y Miriam eran profetas. Dios los dirigía al pueblo a través de ellos. Es decir, lo que está diciendo Dios es que Dios estaba preocupado en contacto directo. No es que Dios los haya sacado de Israel y los haya abandonado. No, 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 no. Dirigió al pueblo a través de Moisés, Aarón y María, a través de los profetas. Y no solo eso. Ahora los israelitas y el pueblo de Judá estaba adorando ídolos, a los ídolos que también seguía Balac. Y de hecho Balac, por consejo de Balaam, incitó a través de la historia de las niñas ahí en minifalda, que todos sabemos, que ya conocemos, incitó a los israelitas a pecar, y eso trajo tremenda destrucción. Es decir, pueden contrastar el bien que ha hecho Dios y la tragedia que ha habido cuando ustedes han seguido los consejos de los pueblos paganos y han adorado otros dioses ajenos. Uh-huh. Y conocieron la justicia de Dios, la conocieron y de la peor manera. ¿Mm? Con una cantidad de decenas de miles de muertos por causa de esa caída en la idolatría. Entonces comparen con quién les ha ido bien, con el Dios de Israel o con los dioses de los pueblos paganos. Comparen. Entonces ahora, a partir del versículo 6, comienza a hablar el pueblo, empieza a hablar Israel, el pueblo, ¿no? Ya ha hablado Dios ha planteado sus argumentos y ahora viene la respuesta del pueblo de Israel. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ok, hasta ahí la respuesta de Israel, ¿no? Del pueblo. Ok, yo reconozco que he pecado ante Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Sí, yo sé lo que dice la ley. Yo sé lo que dice la ley. La ley dice que si yo peco, debo llevar sacrificios al santuario. Eso es, entre paréntesis, eso es más o menos exacto solamente. No es muy, muy exacto, porque solamente se podían hacer sacrificios por pecados que fuesen de ignorancia o lo que se llama pecados por culpa, es decir, alguien que ha cometido un pecado y antes que lo pillen, sin que nadie lo haya visto, sin que nadie supiese, él se arrepiente y lleva o sea, confiesa ante los jueces y los jueces les dicen: miren, tienes que llevar un sacrificio delante de Dios y así reparas el pecado. Pero este no es el caso de Judá, ni es el caso de Israel. A Israel y a Judá se les advirtió Moisés, después los profetas, así es que no pueden alegar ignorancia. Y no es que se hayan arrepentido antes que los pillen, porque ciertamente los profetas han denunciado el pecado de Israel y de Judá. Entonces, la pregunta que se hace el pueblo es: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo llevar animales de sacrificio, becerros, carneros, arroyos de aceites para las libaciones que se hacían con los sacrificios? Y fíjense que el versículo 7 llega
más al corazón del asunto, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado. ¿Haré un sacrificio humano? ¿Sacrificaré a mi hijo? Ahora, esto es muy interesante porque en las religiones paganas, en el culto a Moloch, por ejemplo, y probablemente, aunque no estoy seguro, es posible que en el culto de Baal también se hacían sacrificios humanos y los, uh, los, los creyentes en esos cultos eh, sacrificaban bebés, es, principalmente a los hijos primogénitos. Sí, es terrible, pero lo hacían. Entonces ahora este pueblo que ha estado influenciado por la idolatría se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener que dar mi hijo primogénito por mi rebelión de la misma manera como se hace con Moloch? ¿Judá va a tener que dar a su primogénito? ¿Va a tener que dar al hijo más importante por su rebelión? Estos textos en un ambiente cristiano deberían ser considerados muy extraños. Generalmente no lo son, generalmente son vistos con mucha admiración y con mucha emoción, pero deberían ser considerados muy extraños estos textos en un ambiente cristiano. ¿Por qué? Porque aquí el profeta, o sea, lo que debería decir es que no se preocupe el pueblo porque 7 siglos después vendría el Mesías y el Mesías moriría por los pecados, porque lo que estamos discutiendo aquí es cómo se resuelve el problema de Israel, el problema del pecado de Israel. ¿Cómo se resuelve el pecado de Israel? Entonces el profeta podría haber dicho, mira, en 7 siglos más viene el Mesías que ya ha sido, que fue mencionado en el capítulo anterior, en el capítulo 5 de Miqueas, ahí se habla del Mesías, entonces Miqueas podría haber dicho, en 7 siglos más viene el Mesías, y ese Mesías va a morir por el pecado de todo Israel, de todo el mundo, y se va a resolver el problema, ahí está la solución. Esa es la solución del pecado, la muerte del Mesías. El Mesías va a morir por los pecados del pueblo. Pero Miqueas se pierde esa tremenda oportunidad desde el punto de vista del cristianismo y dice otra cosa. Versículo 8 en adelante dice, oh hombre, él, ese él es Dios, ¿no es cierto? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces vamos a analizar esta respuesta, porque esta respuesta es extraordinaria, es extraordinaria. Dios no está pidiendo sacrificios, no está pidiendo ni sacrificios animales, ni sacrificios humanos, no está pidiendo sacrificios. Lo que Dios quiere es un cambio de conducta de los seres humanos. ¿Y en qué se refleja ese cambio de conducta? Que comiences a hacer justicia. Y aquí justicia es mishpat, que no solamente se refiere a la justicia social, también le incluye, pero es la justicia de hacer aquello que es correcto. Haz lo que es correcto. Básicamente, haz lo que Dios ha decretado que debe ser hecho. Aquí hay obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios, por supuesto, incluye la justicia social. Pero
Es más que eso, es la justicia social más hacer lo correcto. Haz justicia, haz lo que es justo, haz lo que es bueno, haz lo que Dios ha mandado. Y amar misericordia, amar la misericordia, es decir, actúa misericordiosamente y haz de eso el principio fundamental de tu vida. El principio rector de tu vida tiene que ser la misericordia. Y andar humildemente ante tu Dios, es decir, obedece a Dios. Obedece a Dios. Sigue sus instrucciones, sigue sus mandamientos finalmente. Haz lo que es bueno. Eso es lo que pide Dios de ti. Dios te ha mostrado lo que es bueno. Bueno, anda y hazlo. Lo que Dios quiere es que las personas dejen el mal y hagan el bien. Ese es el objetivo de Dios. Y en este sentido, el libro de Miqueas está súper cerca, es muy cercano al capítulo 1 del libro de Isaías. No es sorprendente, ya hemos dicho que el libro de Miqueas y el libro de Isaías son contemporáneos, están muy relacionados, y ya vimos un caso de cuasi plagio entre estos dos profetas. En el capítulo 1 de Isaías, que no lo vamos a leer ahora, pero que yo los invito a repasar a los que no estén familiarizados con él. El profeta Isaías critica los cultos formales pero vacíos de contenido. Critica el ritualismo que no es acompañado, o sea, critica el ritualismo, critica el ritual que no es acompañado de una vida dedicada al bien, principalmente a tener compasión y misericordia por los más débiles de la sociedad. No puede ser que tú adores a Dios y al mismo tiempo abuses de los más débiles de la sociedad. Eso no puede ser. Entonces, el ritual, no, de hecho, Dios va a decir que Él se desagrada de todo el ritual si es que uno no acompaña eso con el practicar justicia, con practicar la misericordia, en seguir la voluntad de Dios finalmente. Entonces, Miqueas está de acuerdo con eso, hay que hacer justicia, hay que amar la misericordia, hay que actuar misericordiosamente con los demás seres humanos y andar humildemente ante Dios, ¿no? Humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios no significa azotarse, no significa degradarse delante de Dios, significa aceptar la voluntad de Dios, reconocer a Dios como el rey de nuestras vidas, como aquel que dirige nuestras vidas, como aquel que nos instruye y, y acomodamos nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. A eso se refiere. Y ahora viene la última parte de este capítulo. Entonces, en esta parte en este capítulo, en esta primera parte del capítulo, hemos visto el anuncio de una discusión de relacionamiento. Luego hemos visto a Dios hablando, pidiendo explicaciones. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me tratas así? El pueblo ahora reconoce que ha actuado mal, se pregunta qué es lo que tiene que hacer y ahora el profeta le responde, tú ya sabes lo que hay que hacer, tú ya sabes lo que es bueno, haz lo que es bueno. Abandona el mal y haz lo que es bueno. Esa es la solución del pecado. Y en este punto el Antiguo Testamento es absolutamente consistente, El, desde Génesis en adelante, Dios le dice a las personas que la solución
para el pecado es justamente dejar el mal y hacer el bien, decidir hacer el bien. Se lo dice a Caín, se lo dice a, a Isaac en relación a Abraham, se lo dice a los israelitas, el capítulo 30 de Deuteronomios es fundamental, lo hemos conversado aquí tantas veces. La predicción es que los israelitas se van a ir al exilio, pero en el exilio se iban a dar cuenta de lo terrible que fue abandonar a Dios, van a volver a Dios, y cuando vuelvan a Dios, Dios los va a restituir a su tierra y los va a bendecir, y en fin, y va a traer la redención al mundo. Lo que Dios quiere es que dejemos el mal y hagamos el bien. Es el mensaje constante del Antiguo Testamento. Está en la Torá, está en Isaías, está en Jeremías, está en Miqueas, está en todos los profetas del Antiguo Testamento. Está en los Salmos. En los Salmos está. En fin. Y ahora, a partir del versículo 10, Dios empieza a identificar cuáles son las cosas que tiene que superar Judá o Israel para abandonar el pecado. ¿Qué es lo que tiene que mejorar? ¿Qué es lo que tiene que superar? ¿Qué es lo que hay que abandonar? Entonces, versículo 10 en adelante. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa? Antes, versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad oídos al castigo y a quien lo establece. Esta última parte del versículo, ustedes la van a encontrar traducida de distintas maneras en distintas traducciones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas va a decir: oíd, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? En la nueva Biblia española va a decir: el Señor llama a la ciudad, escuchen tribus y sus asambleas. Ok, el versículo es muy difícil de traducir desde el hebreo. El hebreo no parece muy claro. Pero en realidad no importa cuál sea la traducción exacta. ¿Cuál es la intención del versículo? La intención del versículo es llamar la atención para que se le haga caso al consejo dado por Dios. Y el consejo o la instrucción dada por Dios. Y la instrucción dada por Dios va a venir en forma de preguntas y de comentarios a partir del versículo 10. Entonces ahora sí leemos el versículo 10 que dice: ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? O sea, si alguien que ha cometido fraude quiere volver a Dios, bueno, tiene que empezar por devolver aquello que defraudó. A eso se refiere: ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? Dineros mal habidos. Bueno, tienes que restituir esos dineros mal habidos. Es un consejo muy, muy actual también, por estos lados. Y medida escasa, ¿qué se refiere a medida escasa? La medida escasa es cuando tú hacías transacciones comerciales y pesabas las cosas, uno ponía pesas para pesar. Y si tú no ponías pesas las pesas exactas, el valor exacto, pesas justas, que pesara lo que decían que pesara, no ibas a estar haciendo negocios honestamente. Entonces aquí está lo que está diciendo: ¿acaso estás defraudando todavía en tus negocios? Tienes que parar con eso. Tienes que hacer tus negocios honestamente. Básicamente no robes. Es muy importante eso. El robo es muy detestable a los ojos de Dios. Dios detesta el robo.
Versículo 11. ¿Daré por inocente el que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? La misma idea. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. No se defrauden, no se mientan, sean veraces, acostúmbrense a decir y a actuar según la verdad. Uno de los nombres de Dios es Emet, verdad. Es importante actuar según la verdad, no acostumbrarse a la mentira. Y la ambición, ¿no es cierto? Eso de querer ser como rapiña, querer más y más y más, sin importar lo que pase con los otros. Muy importante, hay que superarlo. Si tú quieres volver, si una sociedad quiere volver a Dios o un individuo quiere volver a Dios, hay que dejar esas cosas. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Fíjense los pecados. Aquí no está hablando de idolatría, no está hablando de pecados religiosos, está hablando de pecados contra personas, cómo tratas a las personas. ¿Tienes relaciones justas con las otras personas? ¿Eres honesto? ¿Dices la verdad? ¿O bien engañas y defraudas? Esos pecados, los pecados contra otras personas, por eso vienen castigos como el del versículo 14: comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, malos reyes, ¿no? Y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Entonces aquí Miqueas nos presenta dos caminos. Estamos delante de Dios y tenemos dos caminos. O bien decidimos andar por el camino de la instrucción de Dios, por el camino del bien, dejamos el mal y volvemos a Dios, o bien permanecemos haciendo las cosas que hacemos mal e insistimos en ello, y el resultado es maldición. Como siempre, nos toca a nosotros decidir. Dios respeta muchísimo nuestra libertad y nos va a dejar a nosotros decidir. Por eso es que el capítulo queda en abierto. Queda abierto. Si tú persistes en las malas acciones, vas a llevar las consecuencias de eso. Si dejas tus malas acciones y haces el bien, vas a recibir la misericordia de Dios, el favor de Dios, las bendiciones de Dios. Y así terminamos este capítulo, este sexto capítulo de Miqueas, con esta tremenda certeza. Dios es misericordioso y está siempre dispuesto a perdonar. Siempre está dispuesto a recibir al que vuelve. Ahora, esto claramente es una tarea constante, ¿no? Porque es un proceso al límite, nunca llegamos realmente a la perfección, pero siempre estamos en este trabajo de mejorarnos, de avanzar, de acercarnos cada vez más y más y más a lo que Dios quiere de nosotros, dependiendo siempre
de su misericordia y de su amor finalmente. Y una forma de disfrutar el amor de Dios es adhiriéndose a Él y, y unirse a Él en su día especial de Shabbat. Así es que quiero desearles a todos ustedes un Shabbat Shalom, que puedan disfrutar de la paz de Dios en este Shabbat y nos vemos la próxima. Chao, chao.